Ustedes se van yendo al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, y vamos a compartir un poquito sobre el reino de los cielos, o más bien sobre las bienaventuranzas que en Cristo Jesús tú y yo como creyentes tenemos como iglesia. Y el tema es el reino de los cielos. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 4, versículo 17. Si se me va la voz, con señas les voy a terminar de predicar. Capítulo 4, versículo 17 dice lo siguiente: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús entró en el escenario como el Mesías, y esto que él viene predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es después que él fue bautizado por Juan el Bautista. Él fue confirmado ante la sociedad y ante todo el público habido que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Y bien nosotros sabemos al leer la Escritura que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma mientras él iba siendo levantado del agua, y se escucharon las palabras que ya todos sabemos, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Juan testificó de él, Juan predicó de él, Juan anunció el reino de los cielos al igual que Jesús 6 meses antes, y entró en el escenario con las mismas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A todos y cada uno de nosotros el reino de los cielos ha sido presentado ante nuestros corazones. Hemos aceptado llegar al conocimiento de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Y Cristo Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Él por fe, nos dio el reino de los cielos. Y ahora tú y yo, cuando salimos al mundo, lo que debemos ir predicando es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente de palabras, sino que esto es lo que tú y yo debemos predicar con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar. Esto es lo que tú y yo debemos predicar en todo el aspecto de nuestra vida. Cómo es que nosotros mantenemos nuestro hogar, cómo mantenemos nuestra familia, cómo educamos nuestra familia, cómo nos conducimos en todo tiempo y en todo lugar. Lo que debemos ir predicando es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está hablando en el capítulo 5, enseguida el capítulo que sigue, y comienza a hablar de las bienaventuranzas. Ya conocemos todo del capítulo 5 al capítulo 7 como el sermón del monte. Y hay cristianos que se atreven a decir que la vida cristiana depende y lo tenemos todo en el Cristo Jesús, en el sermón del monte. Y del sermón del monte es que debemos vivir. Y si no predicamos el sermón del monte, no estamos predicando a Cristo Jesús. Pero Dios nos ha dado su palabra de principio a fin. Y bienaventurado simplemente quiere decir que goza de Dios en el cielo. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Juan Bautista vino a hacer. Juan Bautista vino a preparar el camino del Señor. Vino a preparar a los corazones para que aquellas personas que escuchaban el mensaje de Juan fueran bienaventurados, que pudieran desde su lugar de vivienda aquí en la tierra, ellos poder tener una relación como se había anunciado en el Antiguo Testamento, poder tener esa relación con Dios personalmente en el cielo. ¿Sí? Y la palabra que se usa en el hebreo, o sea, la palabra que podemos decir que usaron ellos en aquel tiempo, simplemente da a entender bienestar espiritual y prosperidad. Y déjame hacerte una pregunta.
Desde que tú llegaste a Cristo Jesús, ¿no has prosperado? Y ahí es donde está el problema. Para muchos de nosotros los cristianos. Porque no se trata de una prosperidad monetaria, no se trata de una prosperidad material. Se trata de una prosperidad espiritual. Nosotros podemos tener toda la prosperidad material, carnal y todo lo que tú quieras en este mundo, pero eso no nos garantiza, ni siquiera se acerca a llevarnos a tener una relación con Dios. Y cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, Él nos prospera de tal manera que tú y yo podemos decir que Dios Padre es nuestro Padre Celestial y que porque la Escritura lo declara, nosotros somos sus hijos. Y podemos vivir en paz. Es más, no solamente podemos vivir en paz, podemos morir en paz. Sin ninguna preocupación. Porque sabemos y nos damos cuenta que en la relación que Él tiene con nosotros, Él está totalmente en control. ¿Quién da la vida? Dios. ¿Quién quita la vida? Dios. Ninguno de nosotros nos vamos a ir de este mundo ni un minuto antes o ni un minuto después de que Dios lo quiera. Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros podemos pasar enfermos 20, 30 años al borde de la muerte, pero si Dios no quiere que nos vayamos, no nos iremos. Y podemos pasar toda la vida sana, comiendo bien, haciendo ejercicio, tener el mejor cuerpo físico del mundo, y el día que Dios quiera que nos vayamos, se acabó, nos vamos. Dios tiene el control de todas las cosas. La prosperidad a la cual Dios nos llama en las bienaventuranzas es meramente una prosperidad espiritual, lo cual por consiguiente nos lleva a tener prosperidad en este mundo, porque comenzamos a ver los efectos del reino de los cielos en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y reconocemos que somos felices, reconocemos que estamos en paz, y no queremos dejar eso ahí, porque esa es la relación con Dios, lo cual nos prospera en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en nuestra casa. Comenzamos a tener más las cosas en orden en nuestra casa, comenzamos nosotros a educar a nuestros hijos de una manera diferente, comenzamos nosotros a relacionarnos con nuestro cónyuge diferentemente, porque hemos llegado al conocimiento del reino de los cielos. Si eso tú no le llamas prosperidad, tú no tienes a Cristo Jesús como tu corazón, en tu corazón como tu Salvador. Porque a eso es que ha venido Jesús. La bienaventuranza está escondida con una profunda paz. La bienaventuranza está asociada con una profunda paz y alegría que provienen de una relación correcta con Dios. Fíjate bien, correcta con Dios. Lo cual nos lleva a pensar y a entender que lo que tú y yo tenemos con Dios no puede ser superficial. No puede ser solo por encimita. Si nosotros queremos tener una relación con Dios solamente por encimita, o sea que, ok Dios, yo voy a tu iglesia, yo leeré tu Biblia, ok Dios, yo participaré en algunas cosas de tu reino, pero yo necesito mi tiempo. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Yo no quiero nada contigo. ¿Acaso Cristo dio media vida por ti? ¿Acaso el sacrificio de Jesucristo fue a medias? No, fue en su totalidad. Cristo lo dio todo por ti. Y no debe esperar menos de nosotros. Es más, nosotros ni siquiera nos comenzamos a medir a quién es Cristo Jesús para poder estar pidiendo tales cosas. Cristo se sometió totalmente a la voluntad de Dios para hacer lo que Él había declarado que iba a ser hecho. Tú y yo no merecíamos la salvación, sin embargo, Dios nos salvó. Cristo no cometió ningún pecado y Él murió por nuestros pecados.
¿Sí me están entendiendo? Y tú y yo necesitamos prestar un poco de atención a este asunto del reino de los cielos y ver la bienaventuranza de la cual tú y yo gozamos. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es Cristo Jesús cuando estaba ascendiendo, cuando estaba yendo de regreso al Padre. Y más al ratito vamos a comentar sobre eso. Pero aquí hay tres cosas que nosotros nos corresponde como iglesia notar y ver en cuanto al reino de los cielos, para poder reconocer lo que en los puntos tú y yo vamos a ver. Muchas de las veces nosotros pasamos por alto la información de los puntos porque no estamos alerta de lo que Jesús está hablando, por ejemplo aquí en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y una de las primeras cosas aquí es que Él dice que tendremos autoridad y poder, pero recibiréis poder. Y tendremos autoridad y poder. Podríamos nosotros pensar, y muchos piensan, oye, y muchos que dicen ser tus hermanos en Cristo Jesús piensan que el reino de los cielos no tiene nada que ver con la iglesia, con esta era en este tiempo. El reino de los cielos, cuando tú miras que la Biblia está hablando del reino de los cielos, ellos dicen, está hablando del reino milenial, está hablando cuando Cristo venga en todo su poder y ponga todos los reinos de la tierra bajo sus pies. Está hablando cuando Cristo va a reinar por 1000 años. Si el reino de los cielos no tiene nada que ver con nosotros hoy, ¿con qué autoridad es que estamos llevando a cabo el evangelio? ¿Con qué autoridad estamos nosotros llamando a las personas a la salvación? ¿Con qué autoridad estamos nosotros discipulando a las naciones? El reino de los cielos nos da poder y autoridad para hacer todas las cosas que en la iglesia tú y yo hacemos. En Romanos capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que no hace acepción de personas. Tú y yo hemos de predicar el evangelio a toda persona porque no sabemos quién Dios va a salvar hoy. Y si mañana tenemos la oportunidad de predicar, también porque hemos amanecido a un nuevo día, debemos predicar el evangelio porque no sabemos a quién va a salvar Dios mañana. Simplemente necesitamos ser obedientes porque sabiendo que tenemos el poder y la autoridad para hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dicen lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no tenemos el poder y la autoridad, ¿cómo peleamos en contra de las fuerzas del mal que nos están haciendo la vida de cuadritos? ¿Cómo peleamos en contra de las fuerzas del mal que tiene al mundo atado, encadenado? Y tú y yo tenemos el poder y la autoridad para ayudarles a ser librados. Como dice Judas, arrebatando a algunos de las llamas. Tú y yo tenemos esa autoridad. Pero recibiréis poder. Y ese poder no es para hacer las cosas que se nos antoje a nosotros hacer, sino es el poder para llevar a cabo la voluntad de Dios a las naciones. La segunda cosa que nos dice ese pasaje es que con la llegada del Espíritu Santo, cuando llegue el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Pero no era para nosotros levantarnos en armas y voltear en aquel tiempo. Voltear lo que los judíos pensaban, quitar el imperio romano y sentarnos los judíos en el trono y de ahí reinar nosotros y tener paz. No estaba hablando de eso. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y lo que está dando a entender es que el tema central del mensaje de Cristo Jesús era traer el reino de Dios al alcance del ser humano.
¿Quién de nosotros es digno de almacenar o dar morada al Espíritu Santo? Nadie. Absolutamente nadie. Dice Romanos, todos nos hemos desviado. Somos sepulcros abiertos, blanqueados. Apesta. Sin embargo, nosotros venimos en arrepentimiento y fe, y Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la grandeza de Dios. En el aposento alto, todos estos que recibieron el Espíritu Santo y ellos hablaron en diferentes lenguas, ¿quiere decir que ellos se remolineaban como chicharrones en aceite? No. Ellos hablaban, glorificaban a Dios, hablaban las grandezas de Dios, y las demás personas podían oír y entendían que estaban hablando del Dios vivo, del Dios del universo, de Jehová, Dios de los ejércitos. No estaban hablando a la loca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. El tema principal es traer el evangelio al alcance de las personas. Y aquí los judíos tenían un gran problema, al igual que nosotros hoy en día. Los judíos pensaban que Dios es demasiado grande, Dios es demasiado complicado, Dios nadie lo puede entender. ¿Quién puede tener una relación? No, este no puede ser el Mesías, míralo, ni siquiera se peina. Trae una túnica blanca y guaraches, él no anda como nosotros los sacerdotes. Vestidos de azul, púrpura, una mitra en la cabeza, o sea, como un real sacerdote. ¿Qué va a ser el Mesías? No, y nosotros pensamos hoy en día, o tal vez ya no pensábamos, y podemos encontrar nosotros personas que piensan que para relacionarnos con Dios, tú y yo tenemos que estar lo más santos posible. Pero como yo no puedo dejar mis vicios, como yo no puedo dejar mi palabrería, como yo no puedo dejar mi manera de pensar, entonces, ¿qué voy a hacer a la iglesia? ¿Qué voy a hacer entre los hermanos? No. Cuando yo deje de hablar sucio, cuando yo deje de pensar sucio, entonces voy a la iglesia, porque entonces sí Dios me va a aceptar. ¿Cuándo va a suceder eso? Nunca. Eso nunca va a suceder. Porque ese problema es interno. Y eso es lo que vino a arreglar Jesús. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Para tener poder, para tener autoridad y traer el evangelio al alcance de los corazones de las personas, y pudiesen entender y pudiesen, no entender, sino ver la necesidad de la salvación. Porque nosotros llegamos a la salvación y no sabemos ni siquiera qué ha sucedido. Si nosotros no nos ponemos a estudiar la Biblia, ¿sabes qué va a hacer Satanás? Satanás va a venir y va a arrancar eso de ahí, se lo va a llevar, y tú no vas a saber si tuviste la salvación o no tuviste la salvación. Y de eso se trata este asunto del reino de los cielos. De que nosotros nos demos cuenta que tenemos autoridad y poder, y que el Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros, no para hacernos alguien, sino para traer el evangelio al alcance de las personas, para que puedan conocer a Cristo Jesús. Hechos capítulo 2 versículo 21 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es así de simple y así de sencillo. Y este ejemplo te lo he dado antes. ¿A quién lo han golpeado por ahí en algún tiempo? Por andar de chistosito. Cuando te estaban golpeando esos 2, 3 o 4 o 5, una pandilla, pues, ¿a quién le hablaste? Tú no le hablaste a Dios, porque tú necesitabas ayuda física. Tú necesitabas ayuda inmediata ya, porque te estaban golpeando. ¿A quién le hablaste? A la policía. Cuando el vecino sale y te está amenazando, y tú miras que el vecino es de armas tomar y te está amenazando y está haciendo esto y está haciendo lo otro, ¿a quién le hablas? A la policía. Cuando tu casa se está quemando, ¿a quién le hablas?
Estás invocando a la policía, estás invocando a los bomberos, tú estás invocando a los paramédicos cuando estás muriéndote de algo ahí en tu casa. ¿Y para qué estás invocando a los policías, bomberos y paramédicos? Para que nos salven. Y si invocas e invocas e invocas y no llegan, no, es que tal vez no usaste las palabras. O sea, mira, por ejemplo, si tú invocas a los paramédicos pero no usas el teléfono, ¿a poco los paramédicos van a llegar? No van a llegar. Hay un medio por el cual ellos tienen que ser invocados. ¿Ok? Si tú invocas a Cristo Jesús simplemente por invocar, ¿tú crees que Cristo Jesús va a llegar a tu auxilio? Hay una manera de invocar. Si tú estás invocando al Rey de Reyes, nos dice en Hebreos que nosotros tenemos que saber que Él es. ¿Sí? Y no podemos entrar afrentosamente. Un corazón humilde. No podemos llegar ante Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Dame la salvación. Tu palabra dice que me des la salvación. No, tenemos que tener un corazón humilde. Hay una manera de invocar, pero si estamos invocando, estamos llamando a Dios por los medios correctos. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios nos va a salvar porque Dios no miente. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es así de simple y así de sencillo. Y es lo que tú y yo tenemos autoridad y poder para hacer. Con su Espíritu Santo, traer el Evangelio al alcance de los corazones de las personas. La tercera cosa que nos habla ahí es que tú y yo seremos testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Cristo Jesús ha hecho por la humanidad. Testigos de la creación de Dios. Testigos de los milagros que únicamente Dios puede hacer. Comenzando con el más grande y más favorable para nosotros, cambiar el corazón del ser humano. Seremos testigos. El reino de Dios no conquista con violencia, sino con gracia y con amor. Por el momento. ¿Cómo es que tú y yo vamos a llenar estas bancas de creyentes? Con gracia y con amor. Así como Dios nos ha dado por gracia, con gracia y por gracia es que nosotros debemos impartir las buenas nuevas de salvación. Así como Dios en amor y con amor nos ha alcanzado y nos ha salvado, con amor y en amor es que necesitamos llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones. Tenemos el poder y la autoridad, tenemos su Espíritu Santo y eso nos hace testigos. Si tú y yo estamos en esta situación, hemos reconocido la gravedad de nuestros pecados y por consiguiente nosotros podemos comunicar esa gravedad a la persona que está a la par nuestra cuando estemos trabajando. Podemos comunicar la gravedad de los pecados a la persona que nosotros encontremos en el mercado. Podemos comunicar la gravedad de los pecados de mi vecino. Ayer por la tarde, sí les he contado de mi vecino. Mi vecino es un marino y él ahorita está luchando con sus problemas de la guerra. Y él me cuenta que a él lo atormenta las vidas que tuvo que quitar en obediencia a sus superiores. Y ayer le digo, hey, entrégaselo todo a Dios. ¿Y qué tanto es eso? O sea, entrégaselo todo a Dios. ¿Y sabes qué hizo eso? Eso lo quebró. Y se emocionó. Pero su problema es más grande, su problema es psicológico, él necesita ayuda profesional psicológica. Pero no quiere decir que Dios no puede tumbar esa barrera.
Y lo que yo tengo que hacer cada vez que me dé la oportunidad es traer el evangelio al alcance de Él. Con decir lo que tengo que decir en el momento preciso, por orden del Espíritu Santo que habita en mí. La segunda cosa que si nosotros estamos en esta etapa es que nos damos cuenta o nos dimos cuenta que Dios es el único que puede intervenir para poder condenar el pecado, del cual yo estoy convencido que no es bueno. Dios es el único que puede seguir interviniendo en mi vida mientras yo crezco en Cristo Jesús en el pecado y condenarlo. La tercera cosa es que Dios establece su reino en mí para yo poder comenzar a pelear en contra de las fuerzas del mal bajo su autoridad, bajo su Espíritu Santo y como testigo fiel de su reino. Él establece su reino en mí. En Hebreos capítulo 10 versículos 16 y 17 dice lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿El reino de Dios está en ti? ¿El reino de Dios es lo que gobierna tu vida? ¿O debe de? ¿Ok? Si el reino de Dios está en ti y en mí y debe gobernar nuestras vidas, punto número 1. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Cristo no es Rey si yo creo en Él. Cristo es Rey, crea yo en Él o no crea. Cristo es Rey ahorita mismo. Cristo no será Rey en aquel tiempo, en el futuro, cuando Él venga a gobernar las naciones así como dijo Dios o como pensaba la gente. Cristo es Rey ya. Y este era el problema de muchos de los judíos en los tiempos de Jesús. No lo reconocieron como Rey. No lo atendieron como Rey. Pues según lo que ellos entendían, no es lo mismo que Dios tenía en su divino plan. Según la revelación que ellos entendían de las escrituras del Antiguo Testamento, lo que sucedería después de aparecer el Mesías es que el establecimiento del reino davídico se llevaría a cabo, o sea, el establecimiento del reino de David. O sea, eso está hablando del milenio. O sea, lo que ellos esperaban cuando Jesús apareció en el escenario y que Él decía, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Ellos, ok, ahorita van a quitar al César, prepárense. ¿Quién quiere estar a su izquierda y quién quiere estar a su derecha? ¿Ah? Imagínate tú a los discípulos, que ellos son los que andaban ahí a la par con Él. Bueno, y ya pues nosotros sabemos la escritura. Ellos estaban viendo un puesto dentro del gobierno de Jesús cuando Él entrara. Hey, acuérdate del ladrón al lado de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le contestó Jesús a ese ladrón que murió por un lado de él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. El ladrón le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo, hoy. ¿A quién aceptaste tú como Salvador? A Jesucristo como Rey. Quien vive dentro de ti es un rey. Y si te pones a pensar, tenemos el descaro de desafiar al rey que vive dentro de mí, no haciendo lo que Él me pide hacer, no llevando a cabo su voluntad. Y tú y yo necesitamos tener un poquito más de cuidado, porque Cristo es Rey. Y solamente por nombrar o por decir que en el plan de Dios era que este rey que había llegado
anunciando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el plan de Dios era que ese rey sería rechazado, porque la salvación es ¿para quién? Para los judíos. La salvación era para los judíos, pero porque el rey fue rechazado, la salvación fue ¿para quién? Para mí, para nosotros, para los gentiles. El rey iba a ser rechazado, y nosotros podemos leer de eso en Salmos capítulo 22 y en Isaías capítulo 53, que este era el plan de Dios, de que el rey había de ser rechazado, y como fue rechazado, no fue aceptado como rey, había de ir al madero y morir por los pecados de la humanidad. No solamente de los judíos, sino de la humanidad. Cristo es rey en este preciso momento. Él está en el punto de la más grande autoridad cósmica, en el puesto, de la más grande autoridad cósmica. Cristo no es solamente rey del mundo. Cristo no es solamente rey de este universo. Cristo es rey en todo y sobre todo. Los científicos dicen que existen galaxias sobre galaxias sobre galaxias. ¿Y sabes quién es rey? Cristo, Jesús. ¿Quién sabe si existirá galaxia sobre galaxia? Lo único que yo puedo ver, es más, ni siquiera puedo ver todo este mundo. Pero la Escritura me dice que Cristo es rey sobre todo. ¿Dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. ¿Y Dios dónde está? En su trono. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Jesucristo está a la diestra. Él está en el puesto, o más bien, ¿qué dije? Sí, en el puesto más grande que puede existir. Está a la diestra de Dios, a su mano derecha. Según Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad le fue dada a Jesucristo. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por consiguiente, vayan y hagan discípulos. Yo soy el rey, dice Jesús. Todas las cosas que han sido hechas en Él, por Él y para Él, es que fueron hechas, según Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. En Hechos capítulo 1, versículo 9, la ascensión de Cristo representa su entrada triunfal a la Jerusalén celestial, donde Él fue coronado. ¿Por qué? Porque había terminado la obra que se le dio a hacer. ¿Cuál fue la obra que se le dio a hacer? Morir por la humanidad, tal y como Dios lo había predicho. Y Él terminó, y porque Él terminó y venció la muerte y llevó las llaves de la vida y hizo la voluntad de Dios, es que Cristo Jesús fue coronado rey. ¿Y dónde está? A la diestra de Dios Padre. El gobierno de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que queremos más bien entender nosotros hoy. Porque sí hay cosas que tú y yo necesitamos estar llevando a cabo en nuestra vida. Y mira, lo voy a hacer rápido y lo voy a hacer simple. ¿Dónde es que tú oíste o conociste del reino de los cielos o del reino de Dios? Tú viviste años en el mundo. Yo viví años en el mundo. Y yo sabía que existía Dios. Yo sabía que existía Jesús. Yo sabía que Jesús había muerto por los pecados de la humanidad. Y me imagino que tú también. Pero en la iglesia, cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra función dentro de la iglesia, es que nos dimos cuenta del reino de los cielos. Es que nos dimos cuenta del reino de Dios. Y entre más nosotros nos involucramos con la iglesia, y ya en la iglesia, más
vivo y más real se hace el reino de los cielos. De tal manera que tú y yo comenzamos a vivir, comenzamos a respirar y comenzamos a comer reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos nos pide vivir en santidad. El reino de los cielos nos pide congregarnos. El reino de los cielos nos pide hacer un sinnúmero de cosas, vivir en justicia, ser buenos ciudadanos, andar en buenas obras. Y si no hacemos tales cosas, estamos echando a un lado el reino de los cielos. Es simple y sencillo. Cuando tú llegaste a Estados Unidos y que venías, no sé, de tu país, de México, Centroamérica, de donde hayas venido, te diste cuenta que las reglas son diferentes, ¿va? ¿Tú en tu país podías manejar sin licencia y sin ningún problema? El señor policía te detenía y te quería dar una infracción y tú tenías tus movidas. Señor policía, le invito a un taco y no me dé ticket. Y ya el señor policía, está bueno, pero con coca. ¿Has tratado de invitarle unos tacos a un policía aquí para que no te dé un ticket? ¿Verdad que no ni siquiera te atreves? Porque sabes que las reglas son diferentes. Y no nos hagamos los locos. Nosotros sabemos que las reglas son diferentes. ¿Qué nos hace pensar que podemos seguir haciendo las cosas de la iglesia de la misma manera como las hacíamos en el mundo? No nos hagamos los locos. Las reglas son diferentes. Y aquí en la iglesia es donde nosotros comenzamos a tener una nueva perspectiva en cuanto al reino de los cielos. Nos dimos cuenta de la realidad del reino de los cielos, o más bien nos damos cuenta. ¿Quién tiene la autoridad de llevar las buenas nuevas de salvación? El gobierno de los Estados Unidos, porque es el reino mundial ahorita. ¿Sí? Y luego si el Estados Unidos no lleva el evangelio, pues tal vez Rusia o tal vez China, porque esos están creciendo increíblemente y van a tener poder. ¿Sabes quién tiene la autoridad de llevar el evangelio a las naciones? La iglesia. La iglesia. No hay otra entidad sobre la faz de la tierra que tenga esa autoridad. No hay otra organización, por más esfuerzos que haga, que tenga la autoridad de llevar el evangelio a las naciones. Ellos pueden andar con una Biblia, ellos pueden hablar la Biblia, ellos pueden predicar y pueden enseñar a Jesucristo, pero quien tiene la autoridad de llevar el evangelio a las naciones es la iglesia. Jesús no le estaba hablando a las grandes comunidades cuando Él ascendió y les dio el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con la iglesia. Él estaba hablando con sus apóstoles, a quien Él había entrenado, a quien Él había enseñado y a quien Él había enviado. Su iglesia. Tú y yo como iglesia tenemos esa autoridad. Tú y yo somos los únicos que tenemos la autoridad de llevar el evangelio a las naciones. No estoy diciendo que somos la única iglesia. Estoy diciendo que como iglesia tenemos esa autoridad de llevar el evangelio a las naciones. ¿Quién prevalecerá en contra de la iglesia del Señor? Nadie. Nadie. El gobierno puede venir y nos puede cerrar las puertas. El gobierno puede venir y deshacer este edificio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No, pues ya guardamos nuestras Biblias y nos vamos para la casa a dormir porque ya no tenemos edificio donde reunirnos. No, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador y en quien el Espíritu Santo habita. Dios no le da la autoridad al edificio. Dios le da la autoridad a su iglesia, que es un organismo viviente, un organismo vivo. Y eso somos tú y yo. Nadie nos puede detener.
Ahora, ¿que tendremos dificultad? Claro que sí. ¿Que tendremos persecución? Claro que sí. ¿Que a veces nos vamos a ver bastante abatidos? Vale más que lo creas. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra cualquier pelagatos, como dicen luego por ahí. Y vamos a tener dificultad. ¿Pero que nos puede detener? No. Porque tenemos la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Así es que Cristo es Rey, sigue siendo Rey y será Rey. El reino de Dios ha de ser visible en cada creyente. El reino de Dios tiene que ser visible en cada creyente. Si el reino de los cielos no es visible en cada creyente, ese no es un creyente. Quien cree en Cristo Jesús, el reino de Dios tiene que ser visible. No va a ser igual que cualquier otra persona de este mundo. La vida eterna del creyente y su diario vivir depende del Espíritu Santo. Es por eso que fue puesto en cada uno de nuestros corazones. Porque la vida eterna que yo digo tener y mi diario vivir depende totalmente del Espíritu. Así es que si yo actúo fuera del Espíritu, entonces yo me estoy perdiendo. Porque el Espíritu no va a participar en cosas que no alaban y no agradan a Dios. Y nosotros eso lo vemos en el discipulado. Vemos más o menos cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nuestro ser. Todo depende del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos es por el Espíritu Santo. Nada podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Jesús lo dijo, nada hago yo por mi propia cuenta. Yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es lo que Jesús hacía y decía? Lo que el Padre decía que hiciera y dijera. Y tú y yo no somos diferentes. Todo lo que nosotros vivimos y hacemos depende del Espíritu y es por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes para quién es? Para el Espíritu Santo de Dios, porque Él sí sabe dar honra y gloria a Dios. Y cuando nosotros como creyentes, como organismos vivos, hacemos las cosas de esta manera, el Espíritu Santo está alabando y está dando gloria a Dios. Pero ¿sabes a quién vemos tú y yo alabar y dar gloria a Dios? Los unos a los otros. Porque el Espíritu Santo habita en mí. Y cuando yo estoy haciendo las cosas correctas, en una correcta relación con Dios, entonces el Espíritu está alabando a Dios Padre por medio de nosotros. Eso es grande. Eso es grandísimo. Porque Cristo es Rey. Punto número 2. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Sí? Si tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero hay muchos creyentes que no les conmueve tal cosa. No les llama la atención. Como que cuando están comparando su ciudadanía en los cielos y su ciudadanía en la tierra, pues es más atractiva la ciudadanía en la tierra. Y por ahí es por donde se dejan llevar. En el momento de la conversión es que nos convertimos en ciudadanos del reino celestial. En Cristo Jesús obtuvimos el derecho de ser justos. En Cristo Jesús es que obtuvimos esa vida eterna. En Cristo Jesús nos convertimos en coherederos juntamente con Él. En Cristo Jesús nos convertimos en hermanos de Jesús. La bendición, también obtuvimos la bendición de tener la protección y la guía de Dios para el resto de nuestras vidas terrenales. Y un sinnúmero de bendiciones más, porque simplemente nosotros vinimos y conocimos a Cristo Jesús. Todo esto viene con nuestra ciudadanía celestial. ¿Dónde está tu ciudadanía? En los cielos. Y si mi ciudadanía está en los cielos, entonces hay responsabilidades que yo necesito llevar a cabo como ciudadano celestial.
Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús está ante Pilato y Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde es nuestro reino? Del cielo. He ahí la razón por la cual nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué nosotros podemos esperar de este reino terrenal? Absolutamente nada bueno. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos celestiales. Somos ciudadanos del cielo. Hay ciertas obligaciones que como ciudadanos celestiales nos corresponde cumplir, y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Todos ustedes conocen Houston, ¿va? Saben que ustedes pueden ir a ciertas partes de la ciudad de Houston y entran, como quien dice, a ciertas partes de las diferentes naciones. O sea, hay lugares en Houston donde tú puedes entrar y dices: oh, aquí es El Salvador. Y tú vas a otro lado y tú vas a decir: ven, aquí es México. Y luego llegas a Honduras, ven, China. Oh. ¿Por qué? Por las diferentes culturas que nos hemos establecido aquí en la nación de Estados Unidos. ¿Qué hemos traído de nuestros países? Nuestra ciudadanía. Y queremos hacer nuestra ciudadanía en otra nación. Y cuando no nos quieren dejar, ¿qué hacemos? Nos indignamos y echamos pleito. Fiestas patrias aquí, fiestas patrias allá. Todo el año nosotros podemos ir a los diferentes lugares y disfrutar de las diferentes fiestas patrias de cada país. Si nosotros quisiéramos un desfile aquí, comida diferente acá y ya, en todos lados. Eso es lo que hemos querido hacer con el reino de los cielos. Hasta cierto punto Estados Unidos nos lo ha permitido. ¿Será correcto? Yo digo que no. Porque si tú llegas a mi casa y tú quieres establecer tu reino en mi casa, va a haber problemas. De igual manera que si yo llego a tu casa y yo quiero establecer mi reino en tu casa, va a haber problemas. Ahora, en el reino terrenal puede que se nos sea permitido eso, pero en el reino celestial, acuérdate que Cristo es Rey. Y tú dices que tu ciudadanía está en los cielos. Entonces tú debes de comportarte como el ejemplo que tienes a seguir, que es Cristo Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús terminó de hablar con la mujer samaritana. Los apóstoles habían ido a conseguir algo que comer, y cuando ellos regresaron, ellos vieron a Jesús que estaba terminando su conversación con la mujer samaritana, y la mujer samaritana se fue en su camino y fue gritando por todos lados que había conocido al Mesías y todas estas cosas. Y los apóstoles llegan con Jesús, y Jesús, ¿qué les dice? Yo tengo otra comida que comer. Jesús los había mandado a comprar algo de comer, y me imagino que ellos regresaron con pan o con peces o qué sé yo. Lo de aquel tiempo, en este tiempo hubieran sido McDonald's, hamburguesas. Y ellos llegan con la comida y Jesús les dice: yo tengo otra comida que comer. ¿Cuál era esa comida que Jesús tenía que comer ahí en el versículo 34?
a hacer la voluntad del que me envió. Jesús se privó del alimento porque Él era necesario ir a hablar con su Padre Celestial, comunicarse con su Padre Celestial, tener compañerismo con su Padre Celestial, tener comunión con su Padre Celestial, porque no había otra cosa más importante que hacer que eso. ¿Qué es la cosa más importante que tú y yo tenemos que hacer? Oh, ven, yo te podría hacer una gran lista. Pero yo, ahora como ciudadano celestial, lo que tengo más importante que hacer debe ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Dónde? En todo lugar. Sin importar la situación ni la condición. Esa es la comida que yo debo tener para hacer. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano celestial y el reino de Dios gobierna en mí. La voluntad de Dios debe de ser mi prioridad. Y como la voluntad de Dios debe de ser mi prioridad, ¿qué es lo que debo buscar? Según Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros nos podemos enfocar en Cristo Jesús. Porque nosotros sabemos que ahí es donde está Cristo Jesús. Ahí es donde obra Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con las cosas de arriba y no en las de la tierra? Con las cosas celestiales, las cosas que son del Rey, las cosas que son de la ciudadanía celestial. Ya nombramos algunas: en nuestra santidad, nuestra justicia, vivir vidas arrepentidas, moralidad, buenas obras en el Espíritu Santo y todas esas cosas que podemos nombrar. Eso es otro mensaje totalmente para puro las cosas de arriba. Tú y yo, si vamos a enfocarnos en la voluntad de Dios y buscar las cosas de arriba, porque tenemos nuestra ciudadanía celestial, tú y yo tenemos que atender el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones cuando nos salvó, que está en el paquete de la salvación. ¿A qué te llamó Dios a ti? Oh, no, es que yo estoy en el 6º grado, yo estoy en el 9 grado, y yo nomás vengo aquí a la iglesia porque mi papá me trae. ¿Quién está en el 9? ¿Maggie? No era para ti, Maggie, no lo dije por ti, yo no me acordaba que estabas en el 9. Pero sí lo digo por todos nosotros, todos los que estamos aquí, porque de los que estamos aquí, todos hemos profesado fe en Cristo Jesús. Bueno, tú tienes un llamado, el cual desarrollar de acuerdo a tu ciudadanía celestial. ¿Cuál es? Yo no sé, pero el Espíritu que vive en ti sí sabe. Tal vez tú eres predicador, tal vez tú eres pastor de jóvenes, tal vez tú eres ujier, tal vez tú eres el que mejor va a barrer el templo, qué sé yo, pero tú necesitas atender ese llamado. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra ciudadanía, es parte de nuestro trabajo, es parte de seguir el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Como ciudadanos del reino celestial hemos de ocuparnos en las cosas que avanzan nuestro reino. El versículo 3 del capítulo 5 de Mateo: esos pobres en espíritu, de esos pobres en espíritu es el reino de los cielos. Y si nosotros somos pobres en espíritu, el reino de los cielos es nuestro. Entonces tenemos que preocuparnos por las cosas que van a avanzar nuestro reino. ¿Por qué estamos en Estados Unidos y no en nuestro propio país? Porque este reino es más próspero. No queramos hacerlo como el país nuestro, porque por esa razón estamos acá. No estoy diciendo que te olvides. Y es lo mismo con este reino. Queremos tener el beneficio de la gloria de Dios, pero a nuestro antojo, y eso no funciona porque eso es mundano, eso es terrenal.
Debemos buscar las cosas que van a avanzar nuestro reino. De antemano sabemos que tales cosas adoran, alaban y agradan a nuestro Dios. Punto número 3. El reino celestial triunfa sobre todos los demás reinos. El reino celestial triunfa sobre todos los reinos terrenales. ¿Queremos tener éxito? Digan sí o no. Si queremos tener éxito, tú y yo necesitamos anclarnos al reino de los cielos. Tú y yo necesitamos llevar a cabo el reino de los cielos en nuestras vidas. En Mateo capítulo 13, nosotros encontramos las siguientes parábolas que nos dan o nos ayudan a hacer una comparación del reino de los cielos a algo semejante que tú y yo podemos más o menos entender. Y Jesús está explicando allí en estas parábolas, y la primera parábola que nos nombra ahí es el trigo y la cizaña. Y si tú lees la parábola del trigo y la cizaña, los trabajadores del jefe, ellos le preguntaron a su jefe: ¿qué? ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña para que el trigo crezca bien? ¿Qué les dice Jesús? No, deja que crezcan juntos. Nosotros en la iglesia vamos a tener creyentes como incrédulos. Los creyentes vamos a estar trabajando para el reino de los cielos, y los que están en la iglesia, que son incrédulos, ¿qué van a estar haciendo? Trabajando en contra del reino de los cielos. ¿Dónde? Dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo. Deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Cuando sea el tiempo de la siega, o sea, cuando sea tiempo de levantar la cosecha, ¿quién recogerá la cosecha y apartará los unos de los otros? Dice Jesús: los ángeles de Dios. Él mandará que se haga tal cosa, y así es el reino de los cielos. Nosotros vamos a encontrar personas que creen y que quieren hacer la voluntad de Dios, al igual que personas que se van a oponer a que no se haga. La segunda parábola es la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza te dice que es la más pequeña, y que esa semilla, una vez que se siembra, crece a ser un gran árbol y las aves llegan a anidarse en ella. ¿Sabes cuál es la organización que más personas ayuda alrededor del mundo? La iglesia. La iglesia. Cuando Griselda y yo comenzamos aquí, que Dios nos mandó para acá, éramos Griselda, Bridget y yo. Semillilla, ¿qué va a suceder? Nada va a pasar. Pero sí ha sucedido algo. Y estamos ayudando de la mejor manera que podemos. Estamos ayudando. La tercera parábola es la de la levadura. Y ahí te dice que una mujer escondió 3 porciones de levadura y unas pequeñas porciones, y de repente esas porciones, ¿qué hicieron? Crecieron. Solo piensa en Jesús. ¿A cuántas personas entrenó Jesús? 12. Y uno, dice Jesús, era el diablo. Uno lo traicionó, quedaron 11. Los apóstoles escogieron otra persona para que tomara el lugar de Judas. Y esos 12 personas que fueron comisionadas a llevar el evangelio a todas las naciones, ¿cuántos creyentes, qué cantidad de creyentes se dice que hay sobre la faz de la tierra hoy en día? Billones. O sea que como que por ahí estuvo escondida esa bolita de masa leudada, y de repente fue creciendo y fue creciendo de tal manera. Y lo mismo sucede con cada misión que es de Dios. O sea, crece, comienza como algo insignificante, como algo nada, y Dios va haciendo la obra de tal manera que cuando volteas a ver, eso es grande lo que Dios está haciendo.
con ello. El tesoro escondido. ¿Algunos de ustedes han encontrado un tesoro? ¿No? Normalmente cuando yo escucho tesoro, yo lo relaciono con los piratas que yo conocí cuando era niño. Y los piratas en el mar y iban en busca de un tesoro y dejaban sus familias y todo y iban a la aventura, enfrentando todo el peligro para encontrar ese tesoro. Si tú te dieras cuenta que está un tesoro escondido en algún lado, ¿qué harías? Tú no le contarías a nadie. Tú te escurrirías por allí a escondiditas y prepararías todo para ir enfrentando el peligro y todas esas cosas e irías a buscar ese tesoro, porque ese tesoro te sacaría de la miseria. ¿De dónde te sacó el Evangelio? De la miseria del mundo. Y nos está dando a entender que cuando nosotros encontramos el Evangelio, nosotros encontramos un gran tesoro, Cristo Jesús. La perla de gran precio, y simplemente la perla de gran precio está diciendo que quien se da cuenta que encontró una perla de gran precio, vende todo lo que tiene y va y compra esa perla, porque tiene todo lo que necesita ahí. Todo lo que tú y yo necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. Nosotros podemos olvidarnos del mundo entero, y en Cristo Jesús lo tenemos todo. La red. La parábola de la red. Cuando tú tiras la red al agua y solamente la tiras para atrapar una clase de pescados, le escribes ahí bass o catfish. Estamos en Estados Unidos, se olvida. O le pones ahí crappie. Estamos en Estados Unidos, no mojarras. O sea que la red va a agarrar de todo. Y tesoros viejos y nuevos. Hay iglesias que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, solo vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos en su palabra de principio a fin, en el Antiguo Testamento así como en el Nuevo Testamento. La iglesia del Señor Jesús tuvo su inicio en su ministerio terrenal. Jesús llamó a 12 personas, los preparó, los instruyó y los envió a predicar el Evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo 1 versículo 15 nos dice que los que estaban reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo eran ¿cuántos? Unos 120 personas. En estas 120 personas fue manifestado el Espíritu Santo, y estas 120 personas testificaron, y de ahí comenzó lo que nosotros conocemos como la iglesia sobre la faz de la tierra. Y si tú te fijas y lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que estas iglesias que estaban surgiendo por medio de estas 120 personas que iban y predicaban el Evangelio, no eran sinagogas como las de los fariseos y escribas. ¿Dónde estaban estas iglesias? ¿Se acuerdan? Si han leído Hechos, ¿va? Estas iglesias estaban en las casas. Fulano de tal tenía un grupito en su casa y ya a eso le llamaban iglesia, porque allí se llevaba a cabo la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Y fulano de tal, o sea que había un montón de iglesias que iban siendo sembradas por estas personas. Los religiosos del tiempo de Jesús quisieron deshacerse del movimiento de la iglesia del Señor Jesús y le crucificaron. ¿Se deshicieron del movimiento de la iglesia? No. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos prevalecerá contra todos los reinos, sobre todos los reinos. No podrá ser detenido. Los fariseos, saduceos y todos esos religiosos quisieron detener el movimiento de la iglesia. Mataron a Jesús y ellos creyeron que con haberse deshecho de Jesús, es más, el sumo sacerdote dice, es mejor que un hombre muera y no que mueran muchos. Ellos pensaron que con llevar a Jesús al madero se iba a acabar todo el movimiento de los apóstoles, cada uno iba a regresar a su casa, iba a regresar a pescar y se iba a acabar todo.
Y sucedió totalmente lo contrario, porque al llevar a Jesús al madero, ellos cumplieron con la voluntad de Dios, que Cristo Jesús había de morir por los pecados de la humanidad. Y no solamente llegó la salvación a los judíos, sino que llevó la salvación al mundo entero y a todas las generaciones. Al escudriñar nosotros las Escrituras durante los hechos de los apóstoles, grande persecución se desató contra los creyentes. Y lo vemos ahí en el capítulo 8, creo que es de 4. Bueno, el punto es este. Es que la persecución se desató en contra de los apóstoles, en contra de todos estos creyentes. Y ellos fueron esparcidos fuera de Jerusalén. ¿Y sabes qué iban haciendo mientras ellos iban siendo perseguidos? Predicando la palabra de Dios. ¿Y qué iba sucediendo con esa predicación? Personas se iban salvando. Esa pequeña bolita de masa que estaba leudada iba expandiéndose, iba creciendo con todas estas personas que iban escuchando el evangelio, y ese grupo de creyentes crecía y crecía. Y tienes que tomar en cuenta que en aquel tiempo el hecho de que la persona dijera que creyera en Cristo Jesús era un caso de vida o de muerte. No es como hoy. Oh, yo creo en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, hermano, bienvenido a la iglesia. No. Aquella persona que decía en aquel tiempo, yo creo en Cristo Jesús, ya tenemos otro a quien ajusticiar. Era caso de vida o de muerte. ¿Los detuvieron? No, porque el reino de Dios siempre irá teniendo la victoria sobre todos los demás reinos. De ahí en adelante, cada reino, cada imperio terrenal se ha dispuesto a deshacer de una manera y de otra lo que Jesús construyó, pero no han prevalecido. Nosotros podemos ver como los demás reinos que después surgieron, el reino con España, el reino con los romanos y todos estos tipos, aún los egipcios quisieron deshacerse de estos mentados cristianos. Y no lo hicieron a escondidas, lo hicieron por medio de la religión. Es que esos son falsos adoradores de Dios, y nosotros somos los verdaderos. Lo hicieron de esa manera. Pero no prevalecieron. El adversario, o sea, Satanás, se ha dispuesto a derribar la iglesia muy astutamente, de adentro hacia afuera. O sea que nosotros, para encontrarnos y darnos unos golpes o cachetadas con Satanás, no tenemos que ir al mundo. Aquí mismo, aquí está. O sea, si pudiéramos literalmente hacer eso, aquí está, ahí está la par tuya, sentado en la banca contigo, buscando una manera de cómo deshacer este movimiento de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos quitar de aquí el nombre de Pedro y podemos poner el nombre de cada uno de nosotros. Y yo también a ti te digo que tú eres José, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Él es la roca. Y lo que está diciendo, al nosotros poner nuestro nombre ahí, es que el reino de los cielos está en nosotros. Tenemos el poder, la autoridad. Tenemos al Rey de reyes y Señor de señores en nuestras vidas. Somos ciudadanos celestiales, con la autoridad de llevar a cabo ciertas cosas que debemos llevar a cabo para mejorar nuestro reino, que es el reino de los cielos. Y si nos afianzamos de todo eso, no hay reino que nos pueda detener, no hay poder sobre la faz de la tierra que nos pueda detener, no hay principado ni hueste que nos pueda detener.
Porque quien nos lleva es el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el poder de su Espíritu. Pero tú y yo tenemos que creer. ¿Quién es tu Rey? Y no es Rey con R minúscula, es Rey con R mayúscula. Mi Rey es Jesús. Nuestro Rey es Jesús. Y necesitamos prestar atención de que su reino se esté llevando a cabo en nuestras vidas. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra que es viva y eficaz, mi Señor. Gracias porque nos has salvado, nos has comisionado, nos has dado tu Espíritu Santo, mi Señor. Y semana tras semana nos recuerdas cuál es nuestro lugar y cuál es tu voluntad. Mi Dios, bendícenos mientras nos despedimos de este lugar, guardando tu palabra en nuestros corazones. Nos has dado en esta mañana seguridad, nos has afirmado. Y mi Señor, nos has recordado que necesitamos ser más obedientes, que necesitamos deshacernos de las cosas de este mundo que nos estorban para servirte, como tú mandas, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a comunicar tu mensaje a nuestros familiares, a nuestros amigos, para así poder nosotros discipular, poder servirte en esa área. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, y perdónanos, mi Dios. Gracias nuevamente en Cristo Jesús. Despídenos en paz. Amén.